Pues bueno, el segundo tema también obligado porque ha sido muy dramático. El presidente en esas mañaneras en las que ya realmente la gente educada, la gente pensante, la gente que analiza bien las cosas, pues ya se le fue al caño de la historia eso de que en México se acabaron las masacres. Así es. No hay masacres. Este asunto que pasó en Nuevo Laredo, en donde el ejército terminó por un asunto ahí que está en discusión, que si era una huida, no era una huida, terminaron muriendo 5 jóvenes, 2 sobrevivieron, uno ya está relatando con todo detalle que lo obligaron a declararse culpable. Me recuerda a mí mucho, no sé ustedes, el asunto del TEC de Monterrey. Pónganles armas a los estudiantes, háganlos ver como gentes que estaban queriendo hacer una acción violenta. ¿Qué dices de esto, Rodrigo? A ver, el presidente López Obrador es el crítico número 1 de la política de seguridad de Felipe Calderón, de lo que se vivió el terror en los días de la guerra contra las drogas entre 2006 y 2012. Y es precisamente lo que seguimos viendo en Nuevo Laredo. A ver, tenemos una acusación del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército, donde uno de los sobrevivientes le narra a esta organización de derechos humanos presidida por Raimundo Ramos, que es un activista que durante muchos años ha denunciado este tipo de asuntos, que el ejército ya tenía sometidos a 2 personas y le dieron disparos en la nuca. Estamos hablando ya de crímenes de lesa humanidad, que el presidente López Obrador no está tan convencido de la versión del ejército que él ya públicamente en la mañana dice que pase lo que tenga que pasar, se tiene que llegar a las últimas consecuencias de la investigación y yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. Ya para que el presidente no defienda al ejército en este caso, es que es un asunto demasiado serio y es un asunto que exhibe las consecuencias de la militarización, las consecuencias de poner a la población civil en roce constante con las Fuerzas Armadas. Ese es el gran problema de fondo. Alejandro. Yo veo que vamos a seguir fracasando si tenemos esa visión dogmática de la seguridad en el país, ¿no? Como bien dice Rodrigo, la visión de Calderón y Fox sacaron al ejército en las calles y nos pusieron en estado de guerra, ¿no? Por eso reaccionamos y hacemos una política de abrazos y no balazos. Pero lo cierto es que los militares siguen en las calles y está justo en el momento en el que cuando se le ha metido dinero, poder, se le ha metido inteligencia, herramientas a la seguridad, pues estamos viendo a Genaro García Luna detenido en Estados Unidos, bueno, ya declarado, esperando una sentencia. Es decir, ¿cómo se resuelve el problema de la seguridad en México? No lo sé. Lo cierto es que este tipo de situaciones hablan del fracaso de cómo estamos viendo la seguridad. Ni Fox, ni Calderón, ni el presidente. Esto que estamos viendo, sí, pues no es sino lo que todo el mundo advertía, de que cuidado con sacar al ejército a las calles. Sí. Porque el ejército va a perder aceleradamente cualquier prestigio que hubiera quedado. Totalmente. ¿Sí? Sí. A ver, Alejandro, estos días, sí, el jueves, entró en vigor la militarización del espacio aéreo mexicano. Claro. Es decir, a partir de este mes de marzo y en adelante, el espacio aéreo mexicano, que era civil, es aviación civil. Claro. Pasa a manos también de los militares para acumularlo a las aduanas, sí, a las... ¿cómo se llama? Los proyectos de infraestructura, llámese Tren Maya, llámese AIFA. A ver, ¿en qué momento un país, como dicen, civilizado, de ahí viene también el civilizado, con gente civil, sí, se los militarizó? ¿En qué momento el presidente le entregó todo? Y ahí están las consecuencias. A ver, Ramón, sí, dos cosas muy importantes. Uno, ¿cómo reacciona el ejército a la noticia de esta masacre? ¿Activan o se activa o alguien activa en redes sociales utilizando bots una campaña de información o de desinformación, porque no está claro el asunto, de que los asesinados eran sicarios? Claro. Sí, no sabemos ni siquiera quiénes eran. Suben y ya había fotografías. fotografías de personas con armas Claro. largas diciendo ellos eran y ellos dispararon. A ver, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dice:
estas personas no iban armadas. El propio presidente López Obrador dice, aunque fueran sicarios, no tendrían por qué haberlos asesinado de esa manera. Entonces viene esta reacción de criminalización utilizando presuntamente recursos del Estado, una operación de redes, es gravísimo. Y número 2, lo que comentabas de la militarización. A ver, el presidente López Obrador, y lo decía esta semana en un excelente artículo que yo recomiendo en The Atlantic de la escritora Anne Applebaum, una escritora que dice, a ver, hay paralelismos entre los problemas de militarización y erosión de la democracia de Polonia, de Hungría, de Venezuela, ahora de Israel, con lo que yo estoy viendo en este momento en México. Y dice, el presidente López Obrador está tratando de blindar este creciente autoritarismo con su relación con el ejército. ¿Dónde lo vemos más importante? A ver, en el Istmo, en el Tren Maya y en todas las nuevas bases militares que se están construyendo en el sur, específicamente en una zona donde se concentra el 80% de las reservas probadas de petróleo mexicano. Es decir, esto es un proyecto primero político, pero después también económico, donde las Fuerzas Armadas tienen un rol preponderante. Y demos de gracias a Dios que hasta ahorita, el famoso ferrocarril transísmico, así es, no se los han entregado a ellos, hasta ahorita. Hasta ahora. Porque hay una concesión privada por ahí metida, Así etcétera, y se impide. Pero, regresando acá al caso de Nuevo Laredo, pues esto no es más que la consecuencia de entregarles todo el poder a los militares para que hagan con la seguridad lo que ellos quieren. Eso es importante porque a cualquier municipio que te vayas de este país, y sobre todo donde hay problemas de crimen organizado, si no existe el ejército, no existe ninguna ley. El fracaso de las policías locales los rebasa el poder económico, político y de violencia que tiene el crimen organizado. Aquí lo vivimos. Plomo o plata. Sí, asesinaron aquí un alcalde de Santiago, Nuevo León. Muy conocida la historia en ese sentido, porque también el otro lado es ese. Está puesta la mesa para los militares porque hay un fracaso y tenemos al secretario que duró 12 años en el control de la seguridad de este país, lo tenemos en una corte en Estados Unidos. Es decir, entiendo la parte de la militarización, pero por otro lado es por dónde se empieza a construir una política de seguridad desde los municipios. En Nuevo León hay casos. Escobedo con Clara Luz Flores, que ahora está Secretario Ejecutivo. En el Secretariado Ejecutivo, las policías de proximidad, esos experimentos Fuerza que Civil se en han Nuevo hecho, León. Fuerza Civil en Nuevo León. Pero te sales a los estados y te vas a Nuevo Laredo. Y yo me puse a investigar y veo los comentarios de lo que tú dices. Pero también ves a la gente diciendo... Vete a Guanajuato. Vete a las ciertas áreas de Jalisco donde Vallarta es tierra de nadie. Así es. Entonces, eso es el caldo. A ver, esto es los un tema militares es la mesa puesta. estructural y no es un tema de partidos. No. Cuando Francisco García Cabeza de Vaca era el gobernador, su principal fuerza de seguridad era el Grupo de Operaciones Especiales. Un grupo de operaciones especiales muy cercano a la Marina, un grupo de operaciones especiales entrenado incluso por elementos de Estados Unidos, porque el exgobernador panista tenía una relación muy cercana con el actual gobernador de Texas, Greg Abbott. Llega Américo Villarreal de Morena a la gubernatura y dice, yo no confío en el Grupo de Operaciones Especiales. Entonces, los neutraliza. ¿Qué hace? Le da más poder al ejército. Claro. Ya había sucedido que el Grupo de Operaciones Especiales había cometido la presunta desaparición de 45 personas, un caso que llegó a la Fiscalía General de la República, que también hay un fracaso en el aparato judicial, porque de las 35 carpetas abiertas solo se judicializaron 3, es decir, ahí hay un fracaso. Pero la política es la misma, a pesar de que era Marina y ahora es Ejército. Y no le quites el factor de lo que ha estado pasando en Matamoros. Totalmente. Sí. Donde la ciudadanía está quejándose abiertamente de los cobros de piso, extorsiones, una cantidad impresionante de delitos que aparentemente ninguna autoridad está interesada ¿Y qué hacen? en que se resuelvan. Entonces, esta parte que tú mencionas de quedar contemplativo ante una nueva realidad, yo creo que el gobernador Américo Villarreal tendría que dar su golpe de timón para poder sentirse dueño de la silla que ostenta, para que pueda verse en Tamaulipas. A ver, de cómo enfrente y exige el gobernador que se resuelva este caso de los militares, va a depender mucho de cómo se le va a respetar o no como gobernador. Pues entró con nubarrones muy oscuros. Así es. Y esto
está generando tormenta con vientos de huracán. Bueno, pues por lo pronto la primera reacción es pésima, por no decir indignante. Porque ¿quién sale a hablar del gobierno de Tamaulipas para dar un posicionamiento respecto a este asunto? Estás hablando de una potencial ejecución extrajudicial de 5 personas. Es un crimen de lesa humanidad. Es algo que puede tumbar completamente tu gobierno. No sale el gobernador, no sale el secretario de gobierno, sale un subsecretario de gobierno estatal a decir a nosotros no nos corresponde, le corresponde a la Sedena. Esa no es la respuesta que tiene que haber de las autoridades. Por supuesto que no. Es el 2010 en Nuevo León, con la ejecución del Tecnológico Monterrey. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasó en ese momento? Empresarios, cámaras, gobierno se sentaron y dijeron, esto lo tenemos que resolver de manera local. Aquí. Tenemos que meterle dinero y nace Fuerza Fue Civil. el momento en que Jesús Gallo Así es. integró junto con todo el empresariado Fuerza Civil, que luego el Rocco lo descuidó un poco, pero ya se ha estado mejorando. Así es. Hay esfuerzos y están trayendo elementos. La cosa es que, y yo lo he escuchado de especialistas, la seguridad se construye desde los municipios, desde la localidad. Y en estados como Tamaulipas eso está totalmente desdibujado. Fíjate que ahorita que mencionabas tú el caso de Clara Luz Flores en Escobedo con la policía de proximidad, valdría la pena también asomarse a lo que Miguel Treviño está haciendo en San Pedro Garza García, que siendo un municipio favorecido por su buena economía, pero Miguel ha hecho un gran trabajo al hacer una señora academia de clase mundial en donde los policías pasan por ahí no como un entrenamiento, ¿sí? Pasan 9 meses, 24 horas ahí, durmiendo ahí, hay habitaciones y todo, pero con un entrenamiento de alto nivel. Y vean dónde está ahorita la seguridad. Acaba de surgir una encuesta, es la policía más confiable del estado. Que no se nos olvide cuando llega Miguel cómo estaba la situación. Claro. Los problemas que había de ejecuciones y asesinatos en el municipio más rico de América Latina, los incendios que había, que gente de la población civil lo veía como actos de terrorismo. A ver. Eso ya se nos olvidó porque ya no lo vemos. Pero tenía que ver, y ya platicamos del asunto algún día, tenía que ver con los militares de aquí de la zona, que bueno, habría que nomás recordar quién era el jefe de la zona para entender qué estaba pasando. Pero bueno, la receta es profesionalizar los cuerpos de policía, darles un lugar digno, darles seguros, subirles el sueldo, es decir, pues como cualquier empresa, ¿no? Y hemos visto de forma municipal cómo se han creado, tienes toda la razón, San Pedro Garza García es un ejemplo, Escobedo con modelos importantes. Creo que la seguridad tenemos que verla y los gobernadores y los alcaldes tienen que arremangarse para empezar a trabajar sobre todo eso. a la federación. Porque si no los militares están listos para agarrarlo. La federación a lo fácil manda al ejército vámonos. y pasan cosas como esta. Así es. Seguiremos hablando del tema. Claro.